El bullerengue es un llanto, un lamento que encierra la rasgadura de grilletes sangrantes. Las voces fuertes y lastimeras pertenecen a cantoras que lloran, gritan, cantan de una forma mística con la que se nace y muere, pero que no puede aprenderse. La afinación se alcanza, pero no la herencia generacional del dolor. El baile que acompaña al canto se debe saber de nacimiento, de empirismo o nunca podrá ejecutarse bien. Brota de un movimiento en el útero, caderas para adentro, la traslación y rotación de la tierra en cada cuerpo, los ciclos del mundo en un baile llorado. Julieta no lo siente. Su cuerpo no palpita con los llantos ni la cadencia del llamador. Su cuerpo solo sigue el ritmo y los caminos de la sangre. Los ensayos no hacen más que aumentar su apetito. Esas gargantas fuertes que llevan el bullerengue se le presentan como manjares de venas salteadas, de piel rasgada por la canción. Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos, como ustedes saben, acá somos muy fans y seguimos siempre el Premio Nacional de Narrativa Elisa Mújica, y aquí hemos tenido muchas de sus ganadores. Y bueno, el día de hoy no podíamos seguir sin invitar a Claudia Amador, la ganadora más reciente, con una novela que tienen que leer que se llama Alta Sangre. ¿Se han preguntado ustedes qué pasa cuando una autora, ya saben que es Claudia, se atreve a fundir el carnaval de Barranquilla con el horror, con los ritos familiares y del mito del vampiro y la crítica social del lenguaje gótico? Pues aquí la tienen, Alta Sangre, la novela ganadora del último premio nacional Elisa Mújica, publicada por Laguna Libros y Mirabilia Libros. Claudia nos lleva al corazón oscuro de Barranquilla, una ciudad donde el linaje se transmite a través de la sangre y del silencio. En Alta Sangre, el terror no viene de fuera, sino de las raíces, de las castas, de los cuerpos femeninos marcados por la herencia de una familia que entrena a su nieta para reinar en un carnaval que es tanto espectáculo como ritual de poder. Con una prosa precisa, densa de atmósferas, Claudia Amado reinventa el mito del vampiro desde el Caribe colombiano. En la conversación abordamos cómo el género de terror puede abrir preguntas sobre la identidad, lo femenino, sobre el trauma, y también hablamos, por supuesto, de lo que es la literatura gótica escrita por mujeres, donde el mestizaje y la hibridación son fundamentales y donde la sangre, como símbolo, herida y linaje, atraviesa la historia. Claudia Amador nació en Barranquilla en 1998, es profesional en estudios literarios de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, escritora, tallerista y librera. Sus cuentos han sido publicados en España, Uruguay y Colombia en antologías como Contaminación Futura, Fisura, Antología Colombiana de Ciencia Extraña, Las Ciclistas, Antología Fantástica de Autoras Colombianas, y 5 versiones de la antología del cuento del concurso Mirabilia de Ciencia Ficción. Fue ganadora del 15º Concurso Internacional de Cuentos Ciudad de Pupiales en 2020 y el concurso de Relata del 2022. En 2023 lanzó Macro Red, su primer libro de relatos de ciencia ficción, gracias a la beca de publicación de obra inédita del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura. En 2024 fue ganadora, justamente, y no se la pueden perder, con Alta Sangre del Premio Nacional de Narrativa Elisa Mújica. No olviden que este capítulo, así como los anteriores, viene gracias a nuestra alianza con la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, Confama. Bibliotecas con Fama, 50 años tendiendo puentes entre los tiempos. Y este capítulo, como los anteriores, ha sido editado y producido por la gran Natalia Latorre Amarillo. Bienvenidos. Claudia, en primer lugar, bienvenida a Paredro. Camilo, muchas gracias. Estoy emocionadísima por nuestra conversación de hoy y bueno, por hablar de alta sangre y otros temas. No, yo quiero arrancar felicitándote porque fuiste ganadora del reciente Premio Nacional de Narrativa Elisa Mújica, que aquí siempre nos interesa tener las ganadoras para poder hablar sobre este premio y para hablar sobre autoras, pero sobre todo porque tu novela consigue hacer una mezcla entre un mundo del carnaval de Barranquilla, entre un mundo de vampiros, entre un mundo caribe, entre un mundo voraz desde lo femenino. Esta es tu primera novela, te ganas el premio. ¿Por qué no arrancamos un poquito, nos cuentas cuándo arrancaste a escribir y cómo ha sido tu relación con la letra? Claro que sí, Camilo. Bueno, efectivamente esta es mi primera novela. Esta novela se empezó a escribir por ahí en 2020.
está el primer conato. Fue un cuento realmente. El prólogo de la novela era primero un cuento corto se basaba en un ejercicio, ¿no? El ejercicio era pensarnos lo gótico, lo arquetípicamente gótico o algo monstruoso clásico del terror desde nuestro territorio. Eso fue un ejercicio que hice en una materia de la universidad muy chévere que se llamaba Terror y Sociedad y era precisamente como conectar el terror o los arquetipos del terror que sentimos tan lejanos con algo más local, algo más nuestro. Y bueno, ahí estuvo el reto porque a mí siempre me ha gustado el terror gótico. Edgar Allan Poe es como de mis grandes referentes. Está también Bernard Lee, por ejemplo, que es maravillosa y publicó unas obras como muy eruditas también que abordaban el terror de otras maneras, más estéticas, y eso siempre me ha interesado mucho. Pero yo hasta ese punto, hasta ese 2020, me había enfocado en escribir más ciencia ficción y más un poco de cuento más fantástico, más referenciado a Cortázar. De hecho, tengo un cuento que hace alusión a La noche boca arriba de Cortázar. Pero entonces, claro, llega este reto, a mí siempre me ha gustado el terror y entonces me encuentro sin encrucijada como ven acá y yo porque nunca me he puesto a explorar tanto que me gustan los vampiros. Ahorita, antes de empezar, hablamos de Entrevista con el vampiro, que me parece maravilloso, Drácula, Carmila, de Sheridan Le Fanu. Y fue la primera vez que dije, oye, ven acá, vamos a probar que sería un vampiro en Barranquilla, ¿no? Entonces ahí nació como un conato de este universo y empecé a pensarme, listo, ¿qué tiene un vampiro que pueda funcionar en la costa? Primero, obviamente me sirven que caminen bajo el sol, empezando por ahí. Y eso ya me fue rompiendo, ¿no? Con arquetipos del arquetipo, por decirlo así. Y también fue buscar esa conexión o esa relación de cómo la sociedad, los aquelarres, esto del vampiro que es muy nocturno y también muy grupal, pues el vampiro se mueve entre la individualidad del depredador, pero también lo grupal de esta especie de aquelarre monstruoso que arman, cómo eso se puede, se podía extrapolar a la sociedad barranquillera y pues ahí nació entonces el núcleo familiar, ¿no? Como esta familia de alta sociedad que de alguna manera están agrupados por un hecho, como tenía que ser un relato, no tenía que ser un hecho que fuera como una flecha a través del texto, y entonces fue el nacimiento de una nueva integrante. En el relato original se jugaba mucho con el hecho de que uno no sabía si llegaba una niña o llegaba un animalito, ¿no? O una bestia. Uno decía, bueno, ¿pero qué llegó a esa familia? ¿Por qué hay tanto revuelo? Y ese pequeño relato duró mucho tiempo en un cajón y luego dije, bueno, vamos a tratar de retomar este universo a ver qué pasa. Y escribí entre 2021 y 2022 muchas páginas sobre este universo vampírico. En ese momento admito que era un poco más social, digamos que ahí no había como una dimensión tan estética en la novela, era más de denuncia, entonces yo dije, esta va a ser la novela que va a denunciar la, no sé, la desigualdad de clases en la cosa, que de alguna forma no se sostuvo precisamente porque no había una dimensión estética en la obra. Tuvo que pasar mucho tiempo para que luego yo leyera otras cosas, leyera sobre el carnaval como concepto, y ahí fue cuando me hizo clic un poco utilizar el carnaval como marco también de estas pugnas que se van a dar entre esta familia. Y te cuento que borré las primeras 50 páginas que había escrito, tuve que empezar otra vez, ya con esta idea del que lo festivo, el carnaval como algo más monstruoso, más fantástico, rodeaba el universo y como que ahí ya se me cerró un poco más y se me formó un poco más el mundo y de ahí puedo hablar que 2022, 2023, 2024 fue tomando forma hasta que pues ya yo conocí el premio Elisa Mújica. De hecho he participado en todas las ediciones, siempre lo digo, y hasta que dije, bueno, voy a utilizar esta versión, la del 2024 como deadline. eh, la obra ya estaba con un buen borrador inicial, creo yo. Lo mandé y bueno, el resto es historia. Pues así nace. Una muy buena historia y una lectura que desde ya yo invito a todo el mundo que le interese lo musical. Ahorita vamos a ir a eso. El carnaval, el terror gótico, algo que aquí ha pasado. Elian Vilar, por ejemplo, hemos hablado aquí con ella, hemos también pensado mucho en lo que supone traer al trópico unas formas de terror que no son afines. Y también fíjate que hemos hablado con otras que traen este terror de una manera magistral, como me parece que es Carolina Andújar, por ejemplo, que logra generar una estética tan del siglo XIX y una escritura, pero tú lo que haces es que te lo traes a este territorio. Ahorita te quiero preguntar, bueno, no, te voy a hacer las dos preguntas de una vez. Aparece el carnaval. Uno empieza a leer del carnaval y de repente dice, esto no es natural,
pero es lo más lógico del mundo. ¿Sí me explico? No es que el carnaval uno se lo imagine con vampiros, o de pronto es porque tenemos ahí detrás a New Orleans, entrevista con el vampiro y todo lo que es el sur y otras series que han salido. Entonces, claro, uno entiende lo apasionado y lo pasional también desde esta metáfora de la lujuria sangrienta que representa. Pero, ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo empiezas a desarrollar y hacer que todo encaje cuando piensas en el carnaval y además algo como Carnaval de Barranquilla? Claro, hay algo, bueno, pasa mucho que cuando las personas que somos de Barranquilla, claro, conocemos el carnaval de toda la vida y es una relación de amor-odio, porque al inicio uno siempre conoce los desfiles, es como parte del imaginario y a uno le sorprende que en el mundo no todo el mundo tenga un carnaval, y no, que en el resto del mundo no, o en las ciudades de Colombia, por ejemplo, no todas las ciudades tengan un carnaval. Eso es absurdo cuando uno crece con el carnaval, porque casi que es una fecha en la que uno espera y que la sociedad entera está esperando para desaforarse y luego justo ir a empatar en la iglesia, ¿no? Es como un ritual y es un ritual de los más básicos del ser humano, ¿no? La fiesta para luego, pues la fiesta unida con la religión o con la espiritualidad de alguna manera, pero claro, luego llega un momento en que uno crece en el barco de este carnaval o en el caso de Barranquilla y si uno se dedica a las letras o quiere como hacer una carrera o una búsqueda a través de la palabra, de las novelas, de la narrativa, de lo que sea, el carnaval se vuelve una especie de enemigo en la ciudad, porque el carnaval, de alguna manera, todo lo abarca, todo lo absorbe, todo lo traga. Y el carnaval en la costa es una cosa que se traga todas las otras artes, ¿no? Y no es culpa del carnaval, es más culpa del manejo que se le da al carnaval, que esa es también otra historia. Pero claro, en ese punto, cuando yo ahorita vivo en Bogotá, yo me mudo de Barranquilla, los últimos años que viví en Barranquilla, digamos que mi relación con el carnaval era más de enemistad, como que en ese punto para mí el carnaval se lo tragaba, yo era más una artista, una escritora o en ciernes o que buscaba otras cosas, algo más oscuro, lo que hablamos ahorita, más gótico, más, sí, como otra estética de narrar de alguna manera. Pero claro, llega un momento y como todo se ve mejor desde la lejanía, el último año antes de mudarme a Bogotá, me gocé un carnaval. Y eso me cambió mucho la perspectiva porque ya no fui al carnaval que todo el mundo va, que el palco costoso, que la fiesta, no, fui al carnaval como a su centro, como al pueblo, a Barrio Bajo, que de hecho mi madre vive muy cerca de Barrio Bajo y no había ido a las verbenas, a las ruedas de cumbia, a estos lugares escondidos en puertas angostas, así como otro carnaval más que se siente más puro, un poco más pagano, si se puede decir, más del pueblo, incluso como más, como si fuera una puerta o una brecha a otro universo. Son dos imágenes completamente opuestas del carnaval las que uno puede encontrar si uno se aventura. Y precisamente ya luego, viviendo lejos de Barranquilla y todo, me encontré con este término ya más literario, que es la carnavalización de la literatura, que es precisamente este recurso que está presente desde el Quijote, está presente en la picaresca, que es cuando el carnaval o el mecanismo del carnaval que hace que uno sea espectador y actor del carnaval, porque claro, uno ve el desfile, pero no está vestido de alguna manera y uno también está bailando y uno también está haciendo espectáculo para la persona que mira detrás y esa persona es espectáculo para la persona que mira detrás y todos estamos unidos y los bordes entre quién le cuenta a quién actúa para quién baila para quién se borran por completo. Bueno, eso existe también en la literatura cuando el narrador, los personajes, lo que sucede también se entremezcla, cuando hay narrativa dentro de la narrativa, cuando hay teatro dentro del teatro, sí, como que esa carnavalización de lo literario mm, me interesó mucho porque, claro, yo dando ese concepto decía, es que eso es lo que hace el carnaval y por eso el carnaval es tan importante para la sociedad. No solo es el desafore de los deseos y en el momento en el que las personas pueden ser lo que quieran y ponerse una máscara y hacer y deshacer y luego empatar en la iglesia, sino que también te permite ser espectador, pero ser actor del carnaval al tiempo. Entonces uno se vuelve espectáculo para otros, como que uno está viviendo un performance perpetuo, ¿no? Y de alguna forma ese fue el clic importantísimo que me ayudó como a pegar todo el universo como si fuera una casita de madera con goba, porque, claro, al entender que, claro, yo ya tenía presente como esta costa con los vampiros, las reglas del vampirismo en este libro fueron naciendo realmente después
con la edición, hablando con María José de Laguna y con Angélica de Mirabilia, que yo sé que las conoces, pero el carnaval me sirvió mucho como esa brecha de lo fantástico, porque yo dije, claro, en el carnaval es cuando la gente es lo que quiere ser, se pone una máscara, se disfraza, hace, deshace. Entonces, en, en el universo de Alta Sangre, básicamente el carnaval es la brecha que rompe, primero rompe el poder, ¿no? Porque en el carnaval, Shakira desfiló hace poco, de hecho, en el carnaval de Barranquilla. Entonces tú dices, claro, la jerarquía se rompe. A nadie, o sea, a la gente sí le importa, pero si tienes una máscara, a nadie le importa quién eres. De alguna manera esa jerarquía se rompe dentro también de la novela y por eso es que los poderes de alguna manera tambalean, los poderes de esta familia poderosa, pero también es la brecha que permite que lo fantástico, lo vivo, lo muerto, lo extraño, lo oculto, resurja en el marco, ¿no? Porque todo el mundo quiere fiestear, hasta las almas, ¿no? Entonces, de alguna manera eso me ayudó a unificarlo todo. Hay algo que tú unificas, Claudia, y que creo que es uno de los grandes resultados de esta novela, que es esa capacidad. Hay algo híbrido supremamente rico, ¿verdad? Porque mezclas una cantidad de cosas. Ya nos hablaste de lo carnavalesco y de lo que supone una relación personal, pero, y nos acabas de decir que también todo ese contexto de vampiros sale también en la medida, pero ¿por qué no nos hablas un poquito de dónde surge tu fascinación y tu aprendizaje de lo vampiresco y cómo lo entiendes ahora? Porque hay algo muy importante que decías al principio. Yo no siento que esta sea una novela que sea una crítica social o una crítica ideológica. Es la historia de una familia de vampiros, de mujeres, un matriarcado vampiresco, si se quiere, pero está puesta sobre una trama que no necesariamente apela de inmediato a muchas cosas que un lector pueda pensar. Entonces, ¿por qué no nos cuentas cómo hiciste entroncar y cómo lo aprendiste y lo leíste? Pero el terror, como te contaba ahorita, siempre me ha interesado mucho precisamente porque justo hace poco estábamos hablando sobre el gótico urbano, el gótico tropical, bueno, todas estas etiquetas nuevas del gótico, pero es que el gótico per se, o el gótico original, por decirlo así, nace precisamente por las preguntas, como quien dice, las preguntas del alma, ¿no? El gótico nace por la contraposición con la ilustración, por esta necesidad de los creadores, de los artistas, que ven por ahí cuando empieza todo este movimiento de la ilustración, que ven que ahora todo lo importante tiene que ser realista y muy mimético, muy apegado a la realidad. Y ellos dicen, pero es que lo que está dentro, ¿no? Las pasiones, lo tabú, y lo monstruoso que el ser humano tiene adentro también es real, ¿no? De alguna forma. Entonces nace precisamente buscando una estética atractiva y terrorífica que repele y que atrae, eh, para contar esas cosas oscuras del mundo, ¿no? Y de alguna manera las disfrazan porque decirlas tal cual con su nombre, sin pelos en la lengua, iba a ser un problema. Y sigue siendo un problema. Entonces yo siento que al final mi fascinación con el terror, con la ciencia ficción, con todos estos géneros que crean otras estéticas para contar las cosas, es precisamente que envuelven de una manera muy atractiva y muy catártica la verdad. Entonces, o sea, ¿cuál sea la verdad? Porque verdades hay muchas. Entonces siento que este germen del terror a mí me encanta y hace poco también en una charla que hablábamos sobre el folk horror en Colombia, es que claro, digamos que a veces el marco del terror, el marco de lo fantástico da licencias para denunciar a veces, decir otras cosas, burlarse de otras cosas, o poner en telejuicio. Y uno dice, listo, esto es lo que yo voy a narrar, ustedes interpretenlo como lo vean, ¿no? Me ha pasado mucha gente a veces como que hay lectores que sienten quizá un tinte más político, hay gente que se va más por un tinte más fantástico. Hace poquito me contaron que en un club de lectura estaban en debate de si hacer una novela política, terrorífica o juvenil. Y yo dije, oh, bueno, qué interesante que no se pueda enmarcar también. Eso me parece súper interesante. Y justo eso que hablamos del gótico, digamos que el gótico o el terror como tal es una cuestión muy atmosférica. Y el gótico clásico siempre se hace en castillos o en conventos porque encierra, ¿no? Encierra a los personajes y por ende encierra al lector en esta atmósfera densa. En el gótico tropical, que eso es algo que hace Elaine, por ejemplo, maravilloso en El cielo de la selva, ya no es un castillo, ya no es un convento, ahora es una selva que donde tú veas te tiene asfixiada y encerrada, ¿no? De alguna manera mi objetivo era jugar con eso
y que el carnaval sea lo que encierra a los personajes, la fiesta, la rumba, el desafore colectivo, la turba también, ¿no? Ahorita que hablabas del carnaval de New Orleans, es precisamente eso salvaje del carnaval lo que encierra todo. Porque claro, ahí hay un tema, todo carnaval nace de lo sagrado, todo carnaval nace como una contraposición a celebraciones, por eso están los 40 días, ¿verdad? Entre el festival, o sea, esos 40 días para purgar todo lo que vas a hacer en el festival, porque ya viene, porque ya viene Domingo de Ramos. Hay un contexto para quien no lo sepa y le interese. Eh, Acabas de mencionar algo, que hay muchos contextos en los cuales lo gótico y el terror funciona como un medio de crítica social. Mariana Enríquez, sin irnos más lejos. Ahí ya la tenemos tal cual, es decir, ella y sobre todo, por ejemplo, un lugar sombrío, un lugar sombrío para gente luminosa se me Un acaba lugar soleado, un lugar perdóname, soleado para gente sombría, sí, sí, sí. Nata, vuelvo a decir, por ejemplo, un lugar soleado para gente sombría es clarísimo cómo hay una mezcla entre los dos. ¿Cómo crees tú, Claudia? Y si crees, porque también esto no tiene que ser una respuesta fija, pero crees que también tu obra entra a dialogar con estos libros, por ejemplo, de Elaine que nos acabas de mencionar, o nociones un poquito de Mariana, o también incluso de Samantha Schweblin desde el terror, o por ejemplo, la encomienda de Margarita García Roballo ya tiene un componente, claro que pues es la encomienda entre Buenos Aires y Cartagena o Barranquilla, pero ya también tiene una respiración del terror. Eso es lo que me interesa, el terror. ¿Crees que tú estás dialogando y estás continuando o te cogió un poquito de sorpresa el tema que quisiste llevar? No, creo que precisamente por esas lecturas, porque antes de, como te decía, yo antes escribía mucha ciencia ficción, mucho fantástico y amo el terror. Leo mucho terror, creo que es lo que más consumo, pero no me había atrevido a escribirlo por miedo, ¿no? No por miedo al que dirán, sino por miedo o por respeto, entre comillas, a no hacerle justicia a lo que, a los grandes o las grandes formas de generar terror clásicas, ¿no? Como que hay referentes muy completos, digamos, al hablar, por ejemplo, de vampiros y todo. Pero fue cuando empecé, cuando, por ejemplo, descubrí a Mariana Enríquez, fue una antes y un después, porque uno dice, no, es que sí se puede hacer terror, primero en español, ¿no? Que ella habla mucho de Cortázar, ¿no? Que ella dice que Cortázar fue una gran referencia para ella porque dijo, se puede hacer fantástico en español. Entonces, mm, Mariana es como una gran referencia para entender que, claro, que uno puede tomar lo que le sirva y que eso es muy latinoamericano, ¿no? Es que la literatura latinoamericana siempre ha sido de tomar lo que nos sirve y mezclarlo, ¿no? Y en un curso que hice alguna vez nos preguntaban si eso era original o era copia, y no es nada, es que la hibridación y la mezcla y el mestizaje es latinoamericana, y ahí se crea algo nuevo. Entonces, al leer a Mariana Enríquez, por ejemplo, Nuestra parte de noche, que mezcla tantos temas, sí, mezcla obviamente temáticas, está todo este marco de la dictadura, pero pues también está esa cuestión de los cultos, del poder también, oculto, ese poder oculto de las clases altas, ¿no? También está Mónica Ojeda, que siento que también fue como una gran revelación. Primero, porque con Mónica Ojeda entendí la poesía del horror, ¿no? Como que no solamente es narrar desde nuestro territorio lo terrible, ¿no? Como que también lo hace Fernanda Ampuero, por ejemplo, María Fernanda Ampuero, perdón, sino que también se puede narrar de otra manera, con un lenguaje también muy buscado, como muy trabajado, como con una dimensión más poética, y eso me ayudó mucho en las miles de reescrituras que tuvo Alta Sangre, eso me ayudó mucho. También, por ejemplo, Irene Solá, dentro de todos los referentes que mencionaste, Irene Solá creo que ha sido, gracias a Irene Solá, me leí Canto yo y la montaña baila, ¿no? Y que ya pone a hablar a las nubes. Y ahorita me acabo de terminar Te di ojos y miraste a las tinieblas. Y claro, ella te pone el terror, ya lo extraña, o sea, ya no solamente te extraña las historias que te cuenta, sino que en el lenguaje es extraño porque es una mezcla entre cuento de hadas y pero muy grotescos, ¿no? Pero también como medio aniñados, pero poéticos, entonces uno no entiende muy bien qué está sucediendo en el lenguaje, pero es una cosa única. Y cuando yo vi que ella ponía a hablar a las nubes, cuando yo vi que ella ponía a hablar a los conejos, cuando vi que ponía a hablar a las montañas, es que yo pude poner a hablar a un personaje que considero que es muy chévere, ahorita hablando de la turba y ahorita hablando de lo colectivo, que son las malas lenguas dentro de la novela. Las malas lenguas son como este enjambre
de chisme perpetuo, fantástico, monstruoso, que se cuelan en los espacios, que van buscando secretos, recopilando, que no están del lado de nadie, que solamente quieren como ver caos. Y eso me parece muy importante porque yo siento que cuando un chisme llega al mundo, nadie lo puede controlar, ¿no? Entonces, ese dominio que tienen estas mujeres de la atmósfera del terror, pero también que hacen lo que quieran con él, ¿no? Mencionaste, por ejemplo, a Margarita García, yo siento que esa mujer hace lo que quiere con el lenguaje también, con las ausencias, incluso ella toma temas chiquitos y los engrandece de una manera. Ella tiene un cuento, Margarita, en El sonido de las olas, creo que es el segundo, que es sobre una niña que el papá es una especie de brujo en Cartagena, si no estoy mal. Ese cuento también me abrió mucho los ojos porque dije, ok, si hay como otras maneras de contar la costa, ¿no? De contarlo también desde el silencio, desde lo oscuro, desde lo extraño. Entonces, es como una larga lista de autoras, de autores también, que veo que se tomaron el terror, tomaron lo que les sirvió e hicieron lo que quisieron con él. Entonces, eso me dio, digamos que una valentía, ¿no? Me dio valentía para hacerlo a mi manera, como que también entendí que si bien hay mucho terror y hay gente que dice que ahorita estamos en un boom del terror, eso es debatible porque, bueno, que es un boom al fin y al cabo, sino algo que sube y termina y no creo. Creo que ahorita al contrario, en Colombia estamos buscando y en Latinoamérica buscando otras maneras de contar lo que ya se ha contado de forma realista y, y esto me ayuda a entender que listo, hay terror de este tipo, hay terror de este tipo, pero nadie ha hecho vampiros en Barranquilla aún, excepto Ernesto Macaulay, ¿no? Con esa película del último carnaval. Entonces dije, listo, pues hagámosle. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que se quede en el cajón. Y ahí fue cuando realmente eso fue lo que me ayudó a lanzarme, a seguir trabajando esta novela y no dejarla en el cajón. Tantos referentes. Muy chévere. Además, mira, Irene, tenemos entrevista aquí en Paredro con Irene también, que estuvimos hablando, sí, cuando estuvo en Confama en Jericó. Bueno, y hemos ido por acá, entonces, para la audiencia, sepa que todo esto que nos está contando nuestra invitada de hoy puede ir a profundizarlo. Estamos hablando con Claudia Amador, autora de Alta Sangre, la novela ganadora del más reciente Premio Nacional de Narrativa Elisa Mújica, publicada por Mirabilia Libros y Laguna Libros. Y recuerden que este capítulo viene gracias a nuestra alianza con Fama, la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, Bibliotecas con Fama, 50 años tendiendo puentes entre los tiempos. Hay algo fascinante en lo que dices y es porque, claro, todas, hay una cantidad de imaginarios, de cuentos de brujas que tenemos que todos, absolutamente todos son importados y luego son hibridizados y luego puestos a nuestra medida, ¿cierto? Es decir, y hay gran parte de los personajes femeninos, precisamente, basta con leer los autos de fe de lo que era la Inquisición en Cartagena, precisamente sobre mujeres acusadas de brujería, el mal de ojo, todo lo que quieras, el trato con el diablo, una cantidad de cosas que tú también entras, porque por ahí está el verso de Johnson, por ejemplo, de Crossroads, del momento en el que el blues se topa con el diablo, que es también Francisco el Hombre y que es también Florentino de música llanera. ¿Por qué no le ponemos nombre ya, Clau, un poco a tus personajes? Me gustaría que nos empezaras a contar y para que la audiencia sepa cómo funciona esto. Eh, y quiero arrancar preguntándote, por supuesto, por ese personaje que es la matriarca vampira, es decir, por Julia Ventorroso. ¿Por qué no nos empiezas a contar un poco de dónde salen los personajes y cómo empiezas a construir esta trama, toda dedicada a hacer que una hija sea la próxima reina del carnaval? Bueno, precisamente el primer personaje que nace, como les contaba ahorita, es Julia. Julia Banterroso. Julia es em, es este poder escondido, no tan escondido, ¿no? Porque en la novela casi que es la dueña de el club, del Alta Sangre Club. Ella es la dueña de una fábrica de un taller de confección, para ser más exacta, y como que la ropa también va a tener una importancia muy grande en la novela, como el tejido como tal, las polleras, por ejemplo, y también es dueña de la fábrica de Sanguina. Y básicamente, al ser ella dueña de estos tres negocios, y aparte haber sido reina del carnaval, ¿no? Porque Julia fue reina del carnaval en algún punto, y casi que es figura pública, admirada. Entonces, esta mujer, ya una matriarca con todas las de la ley,
que el pueblo adora, que la prensa adora, que lo que ella diga se hace y que pone y quita a su antojo ídolos, por decirlo así. Y obviamente nace entonces su nieta, ¿no? Que es Julieta Banterroso, que nace desde esto no es spoiler porque está en el prólogo, y es como una relación complicada porque Julieta, y también está ese espejo a propósito de los nombres, hasta ahora nadie se me ha quejado por eso, menos mal. Yo pensaba que iba a ser un poco confuso porque hay una cuestión en la costa, creo que en Colombia, pero mucho más en la costa, y es que las mamás, las abuelas tienden a repetir mucho los nombres sobre las hijas, los papás, los abuelos también, eso es clásico. Por ejemplo, mi mamá se llama Claudia y yo me llamo Claudia. No le voy a poner a mi hija Claudia si la tengo bien, pero bueno, pero hay una cuestión ahí como de tratar de impregnar la identidad de la una en la otra. Mm, también, ay, espérame, querido, voy a conectar el computador. Más tarde. No te preocupes que ahorita Natalia edita, entonces si quieres retoma tranquila. Si no se me apaga esta cosa. Oh, espérame, ¿no? Yo toda emocionada y coquetar como, me voy a apagar. No, ya, ok, ya cogió, listo. Bueno, retomo desde, no me acuerdo. Bueno, entonces está esta cuestión de tratar de replicar el nombre de la abuela en la nieta, casi siempre se vuelve una generación, ¿no? Y eso también genera un vínculo muy fuerte porque casi que la nieta es una copia de la abuela y eso se ve mucho también en el Caribe, como que hay un salto de la madre, pero la relación nieta, abuela, nieto, abuela, abuelos, nietos es muy, muy fuerte porque es donde realmente está como ese poder amoroso que ejercen los abuelos, ¿no? Porque digamos que los papás son los que ponen las reglas y los abuelos los que em, acolchan o pechichan, por decirlo así, ¿no? Como los que defienden a los nietos. Entonces, es un poco tomar esa relación, ese vínculo más abuela-nieta, pero también ver otras aristas, porque claro, sí, digamos que, y Marvel Moreno lo hace muy bien, en Diciembre llevan las brisas, con Lina, que es la narradora, y su relación con su abuela, con la tía abuela, así como hay todo un matriarcado de abuelas arriba, que son el saber, que son este saber viejo, este saber antiguo que se va pasando de generación en generación. Entonces puede tomar eso también, pero de otra manera, como claro, sí, las abuelas son maravillosas, son un amor, pero también son mujeres, también son seres humanos, con deseos y con apetitos. Y entonces aquí va a haber una cuestión con Julia y Julieta, porque claro, Julia quiere que Julieta sea la reina del carnaval desde que nace y ve que ella es funcional, porque entonces, ahora hablamos un poquito de Julieta, dice, listo, ya va a ser reina del carnaval. Y de alguna manera esto ayuda a que ella continúe con su legado, ¿no? Con su legado de poder viejo, casi que uno no tiene muy claro cuánto tiempo ha vivido Julia, cuánto tiempo lleva siendo matriarca, pero sí queda muy claro que su intención es no bajarse de ahí, ¿no? De alguna manera seguir perdurando en el poder. Tenemos a Julieta entonces que nace, ¿no? Y entonces Julieta viene a ser un poco esa contraposición porque tiene mucha hambre, ¿no? Aparte que, bueno, como mencionamos, son vampíricos, necesitan sangre para subsistir de alguna forma, pero como hablamos de la fábrica de sanguina, de alguna manera toda la sociedad tiene normalizado tomar sanguina, que es la sangre diluida, controlada por Julia, ¿no? Entonces, Julia también maneja hasta eso. De alguna manera, si la casta de vampiros, que en este caso son como más pura sangre, se les llama, decide tomar sanguina, para subsistir, entonces el resto del pueblo también, ¿no? Porque entonces también tenemos un pueblo mixto, que son los puras sangres, que son como estos seres descendientes de toda esta casta casi que europea que llega y coloniza de alguna manera este territorio. Están los mixtos, que son como la mezcla entre vampiro, humano, es como una cosa ya más como otro escalafón social más místico, ¿no? Dentro de la novela y hay personajes también ahí. Y están los humanos, que son los del verde, que básicamente son la fuente de sangre en la fábrica de sanguina. Pero todos subsisten y todos celebran el poder y todos están felices cuando llega el carnaval de alguna forma y todos están muy pendientes del futuro de Julieta, que como decíamos nace con mucha hambre, con mucho apetito, no se puede controlar, muerde a un par de puras sangres y casi que los desangra. Y entonces Julia, la abuela, tiene que recurrir a Enriqueta. Entonces ya aparece Enriqueta desde el inicio y Enriqueta es una mixta, medio bruja, medio
con poderes medio ancestrales también. Y aquí es muy chévere porque a través de Enriqueta yo pude explorar un poco ese sincretismo del Caribe, ¿no? No solo del Caribe colombiano, sino que pude buscar sobre sí vudú, pero también sobre todas estas religiones yoruba. Y fue una investigación muy chévere porque mi objetivo no era traer tal cual, sino con mucho respeto entender, entendí muchas cosas del vudú, por ejemplo, alejándome de los clichés. Y es que algo que tomé del vudú que me pareció muy interesante es que no es lo que pensamos del muñequito con las pullas, no son como estos seres extraños que aparecen, sombras y como el mal y todo, no. El vudú se basa mucho en estar siempre disponible y siempre hablándole a estas deidades o estos espíritus para que me ayuden, ¿no? Es una cuestión muy colectiva, es una cuestión muy de respetar a los mayores dentro de, pues, los cultos o los rituales más que todo. Y es una cuestión como de respeto y escalafonar para luego uno ser una líder, ¿no? Y entonces eso se lo pasé a Enriqueta. Enriqueta ya es como esta mujer que tiene esta conexión con Simbi, con esos sí me los inventé de algún tomé nombres, pero digamos que los Simbi son una especie de loa en el vudú. Yo lo que hice fue tomar como nombre propio para crear otra especie de culto basado en, y esa es como la religión a la que se adscribe Enriqueta, que es quien domestica a Julieta, de alguna forma, y es como al final quien la cría, por decirlo así. Porque eso también sucede mucho en la costa, ¿no? Al final, muchas madres de cierto poder adquisitivo le dejan las hijas a las nanas, ¿no? O a las ayas, como les dicen todavía. Entonces, bueno, también va a entrar ahí la nieta de Enriqueta, que es Henrietta María. Y Henrietta María es un poco también como, pues pasa algo con la abuela, ella tiene que reemplazar a la abuela dentro de la casa Van Terroso, de la mansión, y de alguna manera ella no quiere, ¿no? Ella está ahí como obligada casi como por obligación para subsistir, porque la abuela le deja como una carga muy grande, casi que ella ahora se hace cargo de Julieta cuando Julieta crece, cuando está ya ensayando para ser reina del carnaval. Y, y Henrietta María también va a ser muy importante porque Henrietta casi que al inicio no dice, esta mujer no quiere nada y hasta ahí obligada, ¿no? Tiene como un peso de poder que no quiere, pero siento que es de los personajes que para mí tienen un desarrollo más interesante dentro de toda la novela. Me gustó mucho cómo evolucionó ella misma, lo que en la reescritura fue tomando más fuerza y me pareció muy interesante porque no solo se volvieron canal para que Julieta hiciera esto o aquello, sino que ellas también tuvieron ahí un crecimiento. También tenemos a Mapi, María del Pilar, que es la mamá de Julieta, la hija de Julia. Mapi también es este personaje extraño, ambiguo, porque es como esa mamá que, claro, la abuela la anula completamente como madre de Julieta. Mapi tiene sus propios problemas, Mapi tiene, bueno, se puede hacer spoiler porque es el segundo capítulo, eh, tiene una cuestión con el diablo, ¿no? Tiene una cuestión ahí con el diablo bien extraña, bien erótica si se puede, bien, mucho por la idea de sí venderle el alma, pero más que el alma, Mapi le entrega el cuerpo de alguna forma, siempre. Y están los hermanos de Julieta, que son Sebastián y Dante. Sebastián es más como este prototipo como de personaje muy, sí es muy secundario de alguna forma, como que en general la mayoría de voces masculinas dentro de la novela son muy arquetípicas, porque claro, cuando uno pone el foco en lo doméstico, digamos, o en lo interno, como hablábamos ahorita, ¿no? Que uno creería que eso ya no está mucho esa distinción, pero todo lo privado es político también, ¿no? Pero también en la gran literatura no le han prestado mucha atención a eso. Entonces, casi que cuando se habla de la casa, en la costa todavía sucede que los hombres se desentienden, ¿no? Obviamente no todos, obviamente, pero es un poco jugar con esa idea de la casa, de los temas internos que a los demás no les importan. Y, y está Dante, que es el otro mello, que va a ser también muy interesante porque se presume que es hijo del diablo, ¿no? Con lo que eso acarrea. Es una especie de bobo extraño, muy apegado con la mamá, que va a hacer desastres en la novela también, como todo hombre apegado a la mamá. Y, y va a armar mucho desastre por el bien del caos, ¿no? Y eso, ese personaje también me gusta mucho porque es como el caos por el caos, no tiene una motivación, pues tiene código infernal inyectado en las venas y va a ser desastre. Y en este marco se va a desarrollar la historia con estos personajes variopintos. También tenemos a Katiuska y a Osiris que trabajan en la mansión, muy a su estilo también tienen poderes medio
brujeriles, y tenemos al senador hombre sin nombre, que es el papá presunto, por lo menos de Sebastián, de Julieta y de Dante, supuestamente, que el hombre es muy bueno para, para irse, ¿no? Entonces, ese es el inicio, ese es como el marco de los personajes que a través del carnaval, pues se van a desarrollar todos estos encuentros, desencuentros, juegos de Hay poder, otro, fuerza. hay otro personaje, Claudia, que es imposible, y perdóname, me meto, porque es que se nos acaba el tiempo y no te puedes ir sin que nos hables sobre esto, que es la música. Ya arrancaste este capítulo leyendo sobre el bullerengue. Sí, Eh, Esa es una constante absoluta en la novela, es decir, siempre hay una tambora detrás. Está el bullerengue, está la tambora y hay una penetración, compenetración brutal entre lo femenino y lo musical. ¿Por qué no nos cuentas de eso que, pues, más carnavalesco imposible, pero también es traer otro componente completamente local y ponerlo a jugar? sí. Bueno, la música también, junto con el carnaval, la música fue la que dio al final la columna vertebral. Yo siento que si quitamos la música, la novela se cae. Siento yo que es tan importante, es como si viéramos un libro o álbum, pero en vez de imágenes tenemos la música, ¿no? Y es lo que sostiene todo. Fue por una parte un homenaje a, pues, a que si en el carnaval uno puede, en el carnaval, en el marco del carnaval puede pasar lo que sea, dramas, no dramas, muertes, nacimientos, vida, pero siempre hay una constante y es que uno escucha música. En cada esquina hay música y eso es una cosa que casi que es el telón de fondo del carnaval, pero también es el telón, pues, de al frente, ¿no? Porque todos los bailes, todo se hila por el carnaval, por la música dentro del carnaval. Y ahí también fue como un homenaje a que en algún momento yo aprendí a tocar la tambora, lo básico, los ritmos, las onomatopeyas de la cumbia, el chandé, el bullerengue, que el bullerengue no tiene muchas onomatopeyas, la tambora es más, queda ahí. Y fue un poco como tratar de transmitir esa atmósfera, lo que hablamos ahorita, ¿no? Que claro, en el gótico la atmósfera encierra, y aquí el encierro es más musical, el encierro es el carnaval, entonces era una manera de que las lectoras, los lectores se acerquen y puedan o buscar el ritmo o por lo menos tratar de seguir el hilo, o pues si no son de acá de Colombia y no conocen los ritmos, de alguna manera sepan que ahí está sucediendo algo, ¿no? Y me pareció muy importante dejar todas las onomatopeyas. em, en edición con María José de Laguna hablamos si era alguna importante dejar algunas, quitar otras, pero al final dijimos no, tienen que estar, o sea, no hay manera de quitarlas, porque tienen que estar, porque es lo que le da entrada a este universo musical medio fantasmagórico que rodea toda la novela. Y como mencionabas ahorita, no solamente están los ritmos del Caribe colombiano, que es el soundtrack, pues, del carnaval, sino que también hay otros tipos de música. Aparece ahí como un sneak peek del jazz, porque esta novela es sobre el carnaval, pero también sobre los carnavales como fuerza colectiva, motora, fantasmal, espiritual, demoníaca, lo que queramos, el enfoque que le queramos dar. Entonces, por ejemplo, está el carnaval de New Orleans, que tiene que esta cuestión del jazz, ¿no? Y el rock también tiene esta idea de tratos con el diablo, entonces tenía que estar. Y creo que de mis capítulos favoritos es uno en un antro de salsa, en donde está la canción de Rey Barreto, El Diablo, Diablo tú no puedes conmigo. Y, y es que sin esa canción ese capítulo se cae. Entonces, casi que la canción te cuenta lo que está sucediendo en el capítulo mientras sucede, ¿no? Y no me puedo imaginar no haber incluido música en todas partes, o por ejemplo en las catástrofes también depende del ritmo, está en el momento de la novela. Entonces, cuando estamos en el clímax más intenso, hay un mapalé, que es el ritmo más rápido del carnaval, ¿no? Es un ritmo como de hoguera, de fuego, de rabia, de chispa. Entonces, y me generaba mucho como este clímax. Entonces, claro, el mapalé era lógico que entrara con el clímax, el bullerengue y va con esta parte del lamento y de el duelo, pues la cumbia es como este reinado, no la cumbia, por algo le dicen su majestad la cumbia, le decimos en la costa su majestad la cumbia porque es que la cumbia es una reina, ¿no? Es una danza de reinas. Entonces, casi que sí, es básicamente otro personaje. Siento que el carnaval es un personaje, la música es otro personaje y ellos están todo el tiempo ahí bailando juntos a lo largo de la novela. Entonces, también es un homenaje a la música como palabra del diablo, ¿no? Porque siempre se ha relacionado la música con el diablo y eso también es un tema que me encanta. Como lo más hermoso que el ser humano ha hecho No se es. lo atribuyen al diablo.
Claudia, es que es increíble, se nos acabó el tiempo, pero es increíble oírte porque en verdad para la audiencia esta es una novela que tienen que conocer. Creo que nos la acabas de poner desde sus distintas partes, porque tiene un aire de novedad radical, me parece a mí, respecto a lo que se está escribiendo acá. Que más que Premio Elisa Mújica, por supuesto, pero también por lo que la novela es y la novela propone y la novela trae. Creo que el que no vaya a leerla después de haberte hablar de todas estas cantidades de elementos, pues estará perdiendo algo muy grande que no vale la pena perderse en estas vacaciones o en estos meses que a veces el trabajo desciende y pueden encontrar espacios para leer cosas nuevas y esta definitivamente tiene que ser una. Claudia, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por habernos acompañado. No, Camilo, gracias a ti, qué conversación tan deliciosa. El tiempo vuela cuando uno se divierte y Cuando son buenas novelas. gracias por ti. Muchas gracias, ¿no? Gracias por tus preguntas, gracias por tu escucha, gracias por tu lectura y a todas las personas que nos escuchen, pues nada, les invito a que nos encontremos en el Pegue de los Mundos. Así es. Alta Sangre de Claudia Amador, publicado por Mirabilia Libros, Laguna Libros, también último Premio Nacional de Narrativa Elisa Mújica. Ya saben qué hacer y ya saben a dónde ir a buscarlo. Claudia, gracias por acompañarnos y a todos ustedes, gracias también por su compañía y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.